Apuntes sobre el origen y práctica del vudú por Giovanni Cruz. El vudú puede entenderse como una compleja mística visión del mundo en la cual el hombre, la naturaleza y lo invisible están íntimamente ligados. No existe separación ninguna entre lo profano y lo sagrado, entre lo material y lo espiritual. Carlos Andújar. Santo Domingo, comenzando. Desde hace unos cuantos años, investigadores locales e internacionales han puesto el ojo en el llamado vudú dominicano. Como esta tendencia empezó hace relativamente poco tiempo, década de los 70, es lógico pensar que todavía desconocemos mucho sobre el tema. Hasta hace unos pocos años, tabú entre nosotros. A pesar de los serios, aunque escasos esfuerzos que se realizaban para tratar de comprender el origen y ritualidad del vudú o vudú que se practica en nuestra mitad de isla. Repasemos un poco sobre esta práctica, que ya es un elemento integral en la variada cultura nacional. ¿Quiénes iniciaron el asunto? Estas creencias religiosas nos llegan con los esclavos africanos que trajeron los colonizadores, cuando nuestros indígenas, taínos, macorices, ciguayos y caribes habían sido diezmados por el desgaste físico ocasionado y las enfermedades contraídas. Importantes y capaces investigadores del tema aún sostienen que el vudú de aquí nos llega de Haití. El suscrito no comparte esta opinión, aunque proviene de plumas emblemáticas en la investigación del tema que nos ocupa y de referentes obligados para aquellos que estudiamos el fenómeno cultural. Los esclavos que vinieron a la isla desde el África llegaron a la colonia con sus carnes, con sus huesos, con sus cabellos, con sus culturas y desde luego con sus creencias. Dado el carácter de su religión, no es aceptable que los primeros esclavos africanos abandonarían por efecto de algún mandato sus prácticas y creencias. La cultura es uno de los atributos humanos más arraigados en los profundos laberintos interiores. Sabemos que las creencias que trajeron los negros africanos al Caribe eran antiguas, complejas, completas y dotadas de una mitología y de ritos ancestrales, muchos de las cuales se desconocen hoy en día. ¿De dónde vinieron? El inmenso territorio yoruba del África fue la cantera que utilizaron los europeos para atrapar los esclavos que traerían a América. Específicamente se cita una amplia región de unas 2000 millas como suplidora de esclavos, la Alta Guinea. Esta se extiende desde Gambia hasta la bahía de Biafra. En esa extensión territorial se sitúan 4 famosas costas que fueron las principales fuentes de esclavos para las colonias del continente americano. Las costas de la Pimienta, Costa de Marfil, Costa de Oro. De allí provenían los esclavos más preciados, y Costa de Esclavos, la más prolífica proveedora. En la Costa de los Esclavos
se habían formado varios reinos. El más importante de estos fue el de Dahomey, cuyo monarca lo convirtió en poco tiempo en el suplidor de esclavos negros más importante para los europeos colonizadores. Antológicas eran las saña y la violencia que empleaba el monarca de Dahomey para capturar a los esclavos. Para el 1708, Dahomey, luego de conquistar otros reinos, se había convertido en un poderoso y próspero estado cuyo rey era Agadya. ¿Quiénes finalmente llegaron? A la Hispaniola vinieron desde Dahomey esclavos gelofes, minas, carabelíes, arandaces, fundadores de las cofradías de San Cosme y Damián, zapes, fundadores de la cofradía de María Magdalena, biafaras, mandingas y bantú. Los gentilicios Lemba y Ambo corresponden a esta tribu, pues ocurre que todos ellos, insisto, trajeron sus creencias y las practicaron antes del alzamiento de los esclavos negros, iniciado en 1522 por los gelofes. Ciertamente la práctica prolifera y se organiza mejor en el territorio libre de los esclavos sublevados. En la libertad conquistada, ellos no tenían trabas para recuperar los elementos culturales reprimidos por los colonizadores. Debemos, empero, admitir que durante la ocupación haitiana a la Hispaniola, del 1822 al 1844, proliferaron en nuestra mitad de isla los signos culturales de los negros conquistadores. La cultura, creencias, mitos y ritos se practicaban entonces desde la óptica del conquistador. Resulta lógico deducir que sus prácticas y creencias religiosas influenciaron a las de Santo Domingo, sobre todo en las zonas rurales y en aquellos enclaves donde la negritud tenía mayor presencia, ingenios y batalles. Práctica y sincretismo. Desde que el esclavo negro se estableció físicamente en la isla, desde que pisó suelo caribeño, desde que lo metieron en el primer calabozo español, desde que pudo dormir en una hamaca entre pajas arrinconadas, comenzó a invocar a sus deidades y espíritus protectores, vudús. Cuando los colonizadores, con justificaciones católicas para sus actos, notaron que los salvajes africanos estaban adorando a sus dioses de origen, se alarmaron por el atrasado paganismo de su religión politeísta y animista que llegó informalmente con los esclavos. La prohibieron. Imaginamos que hubo muchos conatos de resistencia porque las creencias, sabemos por los estudiosos de la compleja mente humana, siempre se introducen en los más intrincados laberintos de la psiquis. Desde luego que los españoles impusieron sus creencias cristianas, por lo menos confiaron haberlo hecho. Los negros africanos comenzaron a adorar formalmente al Dios de los cristianos, a sus arcángeles, a sus ángeles, santas, vírgenes y querubines. Sin embargo, aunque fingían adorar por la región
de Villamella a las deidades europeas. En sus mentes, quienes seguían fijas eran las africanas. Ellas estaban entroncadas hasta en las cadenas de sus respectivos ADN. Desarraigarlos entonces era imposible. Por eso, cuando aseguraban aclamar a San Miguel, realmente a quien invocaban era a Belié Belcán Toné. Cuando pedían la protección de Santiago, ellos estaban buscando el amparo del gran guerrero Ogún Balenjó. Cuando las negras solicitaban a la Dolorosa que mitigara sus lágrimas, se estaban comunicando con Maître Silí Danto Pié. Cuando pedían a San Carlos Borromeo que hiciera un milagro y curara sus heridas, a quien realmente estaban reclamando ayuda era a Candelo Sedifé. Cuando se requirió ayuda divina para dejar salir todo su erotismo, inventaron a Anaísa, aunque dijeron que era Santa Ana. Cuando necesitaron un eco y hacerse invisible entre los árboles, recurrieron a Gunguna. Con esta tuvieron que recurrir para el sincretismo a una sana inexistente, Santa Marta la Negra. El sincretismo, ahí en medio de su dolor, en medio de la cultura negada, en el centro de la religión prohibida, por sobre el bozal que pusieron a dos de las culturas que confluían en la isla, bajo las miradas inquisidoras de los conquistadores españoles, nació el sincretismo mágico religioso. Tengo que precisar que no fue una simple suplantación de identidades lo que se produjo, no, fue un estudio de correspondencia entre las deidades de las tres culturas que estaban confluyendo en el Caribe. Los africanos, menos salvajes de lo que se creía, buscaron y encontraron las semejanzas de los santos católicos con sus dioses tutelares. Ilustro con el ejemplo. Cuando San Miguel se tira del caballo a combatir a Satán, según el mito bíblico, comienza a cojear producto de una mala pisada o herido por el demonio en el combate. Pues Belié Belcán cojea también porque es una deidad africana que tiene los pies con forma de macho cabrío, una especie de sátiro griego. ¿Asombrados? Pero el sincretismo mágico religioso fue todavía mucho más que eso. La mezcla tuvo elementos de doble vía. La historia mítica y mística cristiana era demasiado atractiva y fantástica para ser desaprovechada por los africanos. Por eso incorporaron a sus rituales y creencias mucho de la liturgia católica, lo que hizo el sincretismo más rico y variado, aunque supusiera una contaminación religiosa. Las plegarias católicas, hoy en parte integral del gran ritual vudú criollo o de la religiosidad popular, como prefiere llamarlo Dagoberto Tejada, que ha organizado toda una ritualidad para manipular entidades o misterios y de la cual son responsables los servidores de los misterios, los juganes y
las mambosas. Primera nota nominal. Cuando una entidad, espíritu o misterio del vudú o vodú es mujer, se llama metresa. Cuando es hombre, se llama luá. Los términos jugán y mambó corresponden a oficiantes avanzados dentro de la religiosidad popular. Son autoridades, dignatarios o maestros de la ritualidad. Esta organización es mucho mejor en Haití que en el territorio dominicano, que apenas se da en un círculo cerrado y celosamente guardado. Un gran jungán es el jefe de jefes. Casi siempre se trata de una gran personalidad del país cuyo desarrollo espiritual le ha dado la jerarquía suprema. Gran mambó es cuando esa autoridad suprema es mujer. Estos dos títulos en nuestro país lo han ocupado personas de un alto nivel intelectual o espiritual en lo que llaman el vudú culto. Sus nombres son celosamente guardados por quienes pertenecen al gran tinglado del vudú. Solamente unos cuantos iniciados los conocen y pueden hablar de ellos, aunque siempre en privado. Se supone que sus nombramientos les llegan directamente del jefe de la división Legba, Papá Legba Manoset. Pero como tantas cosas dentro del vudú, esto es un misterio, tanto que muchos buenos investigadores no han podido penetrar en estas jerarquías. Debo precisar que investigadores de formación aseguran estas jerarquías corresponden al vudú haitiano. Sin embargo, por un privilegio muy especial, tengo constancia personal de ella. Creó fama en Santo Domingo la llamada Anita Mambó, y de los taínos, que tampoco ahí discriminaron los africanos. Muchas de la religiosidad taína ha sido incorporada al vudú que aquí se practica. Más aún, existe en el vudú nuestro toda una división india que requiere, por su gran espiritualidad, de gente especial para invocarlos. En esta división, ni los luaces y metresas más libertinos, cuando les permiten indienarse, pueden equivocarse con los miembros. Igual que nuestros taínos y su dios Yocajú, Bagua, Maurocoti, la división india es sana, bondadosa y pacífica, pero que nadie provoque a sus integrantes. La segunda nota nominal. Los servidores de luaces y metresas nacen con los atributos especiales para hacerlos. Cuando comienzan a presentar los síntomas, es porque las entidades o misterios tocan en sus cerebros. Pero esos cerebros están lobos porque aún no han recibido el bautismo de misterios. Este es todo un ceremonial vistoso y complejo. Luego de la persona ser entrenada durante años para poder recibir a los misterios, un día invocan luaces y metresas, y de todas las divisiones, cientos de entidades pasan por el cerebro
que está siendo bautizado. Empero, solamente una de estas se quedará como regente o padrino de ese servidor o servidora de misterios. Ese caballo de misterio, la entidad es quien lo monta. Podrá ser poseído por diferentes entidades, pero su Ballí, templo o altar de vudú, está dedicado especialmente a la entidad protectora del servidor. Todos los servidores tienen una especie de asistente, la plaza, que está encargado de darles los primeros jalones a los misterios y proporcionar al servidor ayuda durante la invocación y la posesión. 21 divisiones. ¿Qué es eso? El vudú dominicano está organizado de manera similar a un gran estado o nación. Las famosas 21 divisiones son precisamente organizaciones o reinos de la nación vudú. Servirle es un gran compromiso de oficiantes experimentados. Algunos investigadores e iniciados creen que son 21 divisiones porque en África llegan gente supuestamente de 21 territorios o potencias diferentes. Aunque resulta atractivo el dato, no hay comprobaciones irrefutables de él. Además, por los menos 2 de las 21 divisiones no llegaron del continente africano: la división india y la división Petró. Tercera nota nominal. Aunque los luaces y metresas pueden entrar a montarse en sus servidores cuando plazcan, generalmente se hace un pacto con ellos para que solo intervenga en el cuerpo del medium cuando sean invocados. Igual se ha pactado para que la entidad respete la moral y educación particular de los servidores de misterios. Así se evita, ilustro con el ejemplo, que una Anaísa Dantó Pie en su punto radar, que es su punto más cercano a Afrodita, haga que un servidor, mujer u hombre, realice acciones que dicho servidor no pueda o quiera hacer. Por este privilegio, las entidades han quitado a sus servidores el poder recordar lo que ha pasado una vez concluido el proceso. El misterio puede, por disímiles causas, anular lo pactado para siempre o temporalmente. Divisiones más conocidas, jefes y características. 1. División Legba. Son los ancianos del panteón vudú, como el Consejo de Areópago griego o como los ancianos yorubas, que obligaban a sus gobernantes a suicidarse para darle oportunidad al sucesor. Su jefe es Papá Legba Manosé. Se sincretiza en San Antonio Abad. Algunos creen que es San Pedro. Ellos actúan como regente o guardianes de todo el panteón. Sus mandatos son absolutos e inapelables. La tradición cuenta que cuando Bondier se cansó, el dios cristiano descansó el séptimo día. Le entregó el mundo a Papá Legba para que lo rigiera hasta que él regresara algún día. Papá Legba entonces llamó
a Ogún Balenyo, herrero de ocupación, para que éste organizara el ejército del vudú. Pertenecen a esta división, entre otros, Legba Atibón, Legba Carfú, San Antonio el Ermitaño, Macuté y Gramisí. 2. División del fuego. El jefe es Ogún Balenyo, militar austero. Funciona como especie de ministro de las Fuerzas Armadas. Le dicen el cónsul porque supuestamente ayuda a conseguir visas. Cuando es llamado a consultar por los legbas, debe abandonar su lanza y pertrechos militares e ir donde ellos, despojado de mandos bélicos. Algo similar a lo que hacían los imperadores romanos cuando recruzaban el Rubicón para ponerse a disposición del Congreso. Ogún viste de azul, fuma, bebe y monta un caballo blanco. Se sincretiza en San Santiago Apóstol. Se tiende a decir que esta es la división Ogún. No existe tal. Lo que ocurre es que en esta división hay varios Ogúnes. Ogún Bandagrí, San Jorge. Ogún Batalá. Ogún Fegayó. Ogún Negué, San Martín. Ogún Panamá, San Wenceslao. Y Ogún Ansú. Pero también hay miles de entidades allí que no son Ogúnes. División Radá, división del aire o blanca. El jefe es Pierre Basicó. Se sincretiza en San Pedro. A ella pertenece Bellier Belcantoné. Se sincretiza en San Miguel, esposo de Anaísa. Viste de verde con rojo. Anaísa se sincretiza en Santa Ana o en Santa Luisa. Algunos dicen que en María Magdalena. Es puro erotismo y viste de amarillo. Se asegura que es amante clandestina de Candelo. Candelo Sedifé se sincretiza en San Carlos Borromeo, dueño de los bares y las peleas de gallo. Viste completamente de rojo, buen curandero. Hay toda una cofradía de candelos. Metresilí Dantó Pie, la gran dama del vudú, no bebe alcohol, protege el matrimonio. Es esposa de Ogún Balenyo, viste de blanco y rosado, se sincretiza en la dolorosa. Damambalá, San Patricio. Cusén, Bacá, Asá, Liglesú, entre otros. 4. División India. El jefe es Samaó o Gamaó. Es una división, como escribimos antes, sumamente espiritual. No ingieren alcohol. Básicamente toman agua de coco. En todos los altares o vallí organizado hay una tina dedicada a los indios. Ellos, desde que suben a cabeza del servidor o servidora, se bañan en esa tina y hablan una jerga que realmente se parece mucho a lo que conocemos del idioma taíno. Muchos piensan que cuando Anaísa sube a cabeza de manera espiritual, lo hace dentro de un mal llamado
punto madre. No existe tal. Ella no hace dentro de la división india, en la cual hasta a esa Afrodita caribeña le exigen pudor. Integran esa división a Gaya Dulce, Tinjó Alaue, San Rafael, Caonabo, Cayacoa, Enriquillo, Guaroa, Mencía, Acuají, Dantó, Tamayo, Carmelina, Danzoley, entre otros. 5. División Guedé. El jefe es el varón Samedí. Se sincretiza en San Elías del Monte Carmelo. Esta es la división de los muertos. Su recinto o palacio está situado en la primera tumba del primer muerto de los cementerios. Sus guedeces están dentro de la barriga del varón y solo salen de allí cuando son invocados. Los guedeces son procaces, pendencieros, jugadores, comen picantes, beben mucha ginebra, visten de negro y se pintan las caras con cenizas. Ellos aseguran que los blancos, los radaces, viven prometiendo cosas para que ellos, los guedeces, las consigan. Si la primera tumba de un cementerio corresponde a una mujer, entonces en ese camposanto rige Madame Brigitte, la esposa del varón. Pertenecen a esta división Limbaud, San Expedito, Barón Sandí, San Gerardo, Lacroix, Carrefour, Zumbí, Guedeliá, Lacroix, Luis Guedé, entre otros. División Petró. El jefe divisional es Grand Bois Gillet. Viste de marrón y se sincretiza en San Cristóbal. Esta división es puramente dominicana. No existe algo parecido o equivalente en el panteón del vudú haitiano. Esta división está muy asociada a los ritos de sangre. No es de extrañar que cuando un Lua Petró está en cabeza, tome sangre de pollo u otro animal. Hasta la sangre del propio servidor es tomada por el Lua frecuentemente. Para ello, cortan la piel de los antebrazos con una navaja de afeitar o comen vidrio. Los petroces acostumbran a realizar fiestas ceremoniales entre las selvas tupidas. Dentro acostumbran a realizar fiestas ceremoniales en las selvas tupidas. Dentro del ritual realizado se incluyen el cavar un gran hoyo en la tierra donde varios servidores poseídos por entidades se entierran durante varios días. Generalmente estas fiestas pertenecen mucho de salvaje. A pocos servidores les agrada, por la violencia ejercida, subir a cabeza a un misterio Petró. Esta división se inició en Barahona con un renegado sacerdote colonial que llegó a ser un gan de vudú. Acostumbraba a efectuar un rito en el cual se danzaba hasta el cansancio y se bebía alcohol profusamente, ligándolo con pólvora. Cuando los participantes ingerían aquella mezcla, se cuenta, botaban sangre por los poros y luego las tomaban para no perderla. El Petró más famoso
es el gran Toró. Se sincretiza en el Jesús de la Buena Esperanza. También forman parte de los Petroses. Jean Fegó Pie se sincretiza en Ponce de León. Criminal y Tillán Petró. Todos estos solo pueden ser invocados dentro de un ritual complejo y cautivante. Cuarta nota nominal. Los misterios son invocados mediante un ritual en el cual primero se pierde la autorización de Bondier, de los Legmas y finalmente de las 21 divisiones. Para todo esto se usa el llamado jarro divisional. Se trata de un recipiente preferiblemente de cristal con agua adentro, 21 cintas de múltiples colores en el asa y una vela encendida sobre ellas. El medium debe tocar madera con el puño, luego con el jarro y dejar caer un poco de agua al mismo tiempo que gira sobre el mismo. Igual hará con una campanilla. Se supone, a menos que esté ocupado o molesto, que el luá o la metresa deben corresponder a este ritualístico llamado. El uso de los fulás, pañuelos con los colores exclusivos del luá o la metresa, es imprescindible. Otras divisiones. 7. División Locó. El jefe es Locó Sinaya, que se sincretiza en San Francisco de Asís. Viven en los árboles. 8. División Simbí. El jefe es Simbí Anderson. Se sincretiza en San Andrés. 9. División Congo o Congo. El jefe es Gamodí. Se sincretiza, no se sincretiza. División Guiné. El jefe es Aguiné Pierre. No se sincretiza. 11. División Ñiñigó o Ñiñigó. El jefe es Ramón Sandó. Se sincretiza, no se sincretiza. 12. División Caé. El jefe es Caé Samá. No se sincretiza. 13. División Danguelé. El jefe es Danguelé Quinamá. Se sincretiza en San Eustaquio. 14. División Chuqué. Chuqué Alangué. No se sincretiza. División Marazá o los gemelos. El jefe es Radizá Lamé. Los hermanos Marazá se sincretizan en los santos Cosme y Damián. 16. División Pihué. El jefe es Lambá. No se sincretiza. 17. División Difenmayó. El jefe es Gamó. No se sincretiza. 18. División Petifoné. El jefe es Sigó. No se sincretiza. 19. División Locamí. El jefe es León Nicomé. No se sincretiza. 20. División Zombí. El jefe es Pierre Tillán. No se sincretiza. 21. División Nagó. El jefe es Olizá Ballí. No se sincretiza. División Nagó. El jefe es Olizá Ballí. Se sincretiza en San Enrique. Fin de este ensayo de Giovanni Cruz. Muy interesante.